Bienvenidos a esta lección, donde hablaremos sobre el patrón de diseño Observer, usando diagramas de clases y diagramas de secuencia para entender el funcionamiento de este mecanismo que nos permite inspeccionar los cambios que sufre una clase determinada. Vamos al contenido. El patrón de diseño Observer es, como su nombre lo dice, un mecanismo que nos permite observar los cambios que sufre una clase y notificar a todas aquellas otras clases que están siendo observadores de la misma, de tal manera que cada que haya algún cambio, se les notifique a todos los observadores que hay un cambio en el estado de esta clase y son ellos quienes solicitan actualizar u obtener el nuevo estado de la clase observable. En el diagrama de clases podemos observar que el patrón de diseño Observer propone dos interfaces, una para el objeto que va a ser observado y otra para aquellos que van a ser observadores. Para el caso de la interfaz observable, podemos ver que se proponen tres métodos, uno para agregar los observadores de esta clase, 2, un método para remover algún observador y 3, el método que notifica a todos los observadores que hay un nuevo cambio en el estado de esta clase. Del mismo modo podemos ver una interfaz que se llama eObserver. Esta clase solo contiene un método que se llama actualizar, mismo que se deberá llamar cada que recibe una notificación de que ha cambiado el estado en la clase que está observando. Al ser estas unas interfaces, se deberán de implementar en clases concretas. Particularmente, la clase observable deberá de implementar el método agregar observer, remover observer, notificar, más dos métodos que son precisamente los encargados de manejar el nuevo estado en esta clase. Es decir, un método para asignar un nuevo estado y un método para devolver el estado actual. También se puede ver que la clase concreta Observer contiene, además de la implementación del método actualizar, una referencia a la clase observable, ya que el método actualizar deberá llamar al método getEstado de esa clase precisamente, para obtener cuál ha sido el cambio en la clase observable. El siguiente diagrama de secuencia muestra cómo funciona precisamente este patrón de diseño. Tenemos el objeto que es observable y tenemos dos objetos como ejemplo de observadores. Cada observador se deberá registrar en el objeto observable para que éste les notifique cuando ha habido un cambio en el estado. De manera interna, el objeto observable puede cambiar su estado hacia uno nuevo. Cuando esto sucede, él es el encargado de notificar a cada observador registrado que ha cambiado su estado. Cada observador de manera interna, cuando recibe una notificación de que ha cambiado el estado, solicita a través de la referencia que tiene del objeto observable cuál es el estado actual, a través del método getEstado. De esa manera, una vez que recibe la notificación de que algo ha cambiado, puede obtener precisamente cuál es el nuevo estado. Hay que recordar que así como se pueden agregar observadores a la clase observable, también se pueden remover si es que fuera necesario. Esto permite que los objetos observadores puedan estar inspeccionando los cambios que le ocurren al objeto observable sin necesidad de estar de manera permanente revisando el estado, por lo que, cuando existe algún cambio en el estado de la clase observable, es esta misma clase la responsable de notificar a sus observadores que algo ha cambiado. Veamos esta implementación con un ejemplo práctico. En este caso, la clase observable representa un noticiero, mismo que cada cierto tiempo va actualizando su estado hacia la última noticia del noticiero. Cada que hay una nueva noticia,
esta clase deberá notificar a sus suscriptores que hay un cambio en el estado. En este caso, la clase suscriptor es quien implementa la interfaz de observador. Cada suscriptor deberá registrarse en la clase noticiero, de tal suerte que cuando hay una nueva nota, la clase noticiero le indique a todos sus suscriptores que hay un cambio en el estado, y cada suscriptor será el encargado de obtener ese nuevo estado. En el caso particular de este ejemplo, creamos una clase que se llama noticiero test, misma que, para fines de este ejemplo, crea una instancia del noticiero y 3 suscriptores. Veamos el código que implementa estas clases. Lo primero que vemos es que existen las 2 interfaces que propone el patrón de diseño Observer. La clase iObservable tiene definidos 3 métodos, pero no los implementa. El método en cuestión es agregar observer, mismo que recibe una instancia de tipo iObserver. También se agrega el método remover observer, que también recibe el observador que hay que remover. Finalmente incluye la firma del método notifica, mismo que se deberá llamar cada que hay un cambio en el objeto observable. Del mismo modo, la interfaz observador define un método que se llama actualizar. Es el único método que deberán tener los objetos iObservables. Además, claro, de los métodos que requiera la clase concreta que implemente esta interfaz. En nuestro ejemplo, la clase noticiero es quien implementa precisamente la interfaz iObservable. Para mantener la referencia de todos los suscriptores de este noticiero, es decir, todos los observadores, se crea una lista de tipo iObserver para mantener las referencias a estos objetos. Se define también una variable de tipo string que va a ser la última noticia que se va actualizando. Se definen los métodos de agregar y remover observer, mismos que agregan o remueven un observador de la lista. Por su parte, el método notifica utiliza la lista de observadores para mandar llamar al método actualizar de cada uno de ellos. Finalmente vemos los métodos getter y setter de la variable nuevo estado, misma que estará cambiando durante la ejecución del programa. Por su parte, la clase suscriptor es quien implementa la interfaz de observador. En su interior incluye un objeto de tipo noticiero para mantener una referencia local al objeto observado. Para facilitar el entendimiento de este ejemplo, se ha agregado una variable para guardar el nombre de cada suscriptor y poder identificarlo en la ejecución del programa. En el caso del constructor, se solicita la instancia del noticiero al que va a estar suscrito, así como el nombre del suscriptor en cuestión. También se ve la implementación del método actualizar, mismo que crea una cadena en consola, incluyendo el nombre del suscriptor y obteniendo el nuevo estado del noticiero. Por su parte, la clase noticiero test crea en su constructor una instancia del objeto que va a ser observado, en este caso, noticiero, y crea 3 instancias de suscriptores que se van a suscribir a ese noticiero. Una vez que se crean los 3 suscriptores y se agregan al noticiero, podemos ver que el noticiero hace un cambio de estado con la primera noticia e inmediatamente notifica a todos sus suscriptores de que hay una nueva noticia. Esto hará que cada suscriptor obtenga esta nueva noticia y la pueda imprimir en consola. Más adelante, el noticiero vuelve a cambiar su estado e inmediatamente notifica a cada uno de los suscriptores que hay también un nuevo cambio para que hagan lo propio. Se puede observar también que en algún momento de la ejecución, el noticiero remueve a un suscriptor en particular. Eso significa que ese suscriptor ya no será notificado de los cambios que tenga el noticiero.
Más adelante se puede ver otra actualización en el estado del noticiero e inmediatamente se notifica a todos los suscriptores que aún estén registrados de este cambio. Finalmente, el método main lo único que hace es crear una instancia anónima para poder ejecutar nuestro programa. Vamos a ver esta ejecución. Lo que vemos en pantalla es precisamente cómo cada suscriptor está siendo notificado de que en el noticiero hubo algún cambio. En nuestro ejemplo hay 3 suscriptores inicialmente: Mónica, Carla y Raúl. Las 3 primeras líneas en la salida en consola representan la actualización en el primer cambio de estado en el noticiero. Las siguientes 3 líneas representan el segundo cambio en el estado del noticiero y cómo cada uno de los suscriptores ha sido notificado de este cambio. Después de haber removido al suscriptor número 2, de nombre Carla, vemos que cuando se actualiza el estado una tercera vez, solamente los suscriptores Mónica y Raúl son notificados de que algo ha cambiado. Hay que recordar que estos mensajes en consola los imprimen cada uno de los suscriptores, una vez que han sido notificados de que hay algún cambio en el noticiero. Esta es la implementación del patrón de diseño Observer, un mecanismo que permite estar inspeccionando el estado de una clase sin necesidad de estar constantemente revisando si es que hay algún cambio en su estado. El enfoque es sencillo. La clase que está siendo observada será quien tenga que notificar cuando hay algún cambio en ella, manteniendo una referencia de cada uno de sus observadores. Al tratarse de un patrón de diseño, significa que lo podemos reutilizar en otro contexto, es decir, para otro ejemplo muy diferente. Vamos a ver otro ejemplo donde se demuestra la reutilización de este patrón de diseño, ahora en otro contexto. Vamos al código. En este siguiente ejemplo nos vamos a centrar en un escenario en donde tenemos una bolsa de valores que, como sabemos, constantemente está teniendo cambios en todos sus activos. Y tenemos una clase que representará a los corredores de bolsa, es decir, aquellas personas que deberán ser notificadas cuando haya algún cambio para tomar alguna decisión respecto a ello. Podemos observar que se mantienen las mismas interfaces que usamos en el caso del noticiero. Una interfaz para el objeto que va a ser observado, con los métodos agregar observer, remover observer y notifica. Del mismo modo, podemos ver que existe también la interfaz observador, misma que solo contiene el método actualizar. Estas 2 interfaces no han cambiado, puesto que para implementar el patrón de diseño Observer son necesarias. Para el caso de la clase bolsa de valores, vemos que es quien implementa la interfaz de observable. En su interior tiene una lista de sus observadores y también tiene una cadena que representará el cambio en el estado de esta clase. Dicho de otra manera, este es el dato que está cambiando durante la ejecución del programa y de la cual nos interesa saber o ser notificados cuando haya algún cambio en ella. Vemos que la implementación de los métodos agregar observer, remover observer y notifica es exactamente la misma que en el ejemplo del noticiero, pues de manera interna el protocolo de comunicación no ha cambiado. Vemos también que los métodos getter y setter de la variable estado son exactamente las mismas. En el caso de la clase corredor de bolsa, que es quien implementa la interfaz de observador, vemos que mantiene una referencia al objeto de tipo bolsa de valores, que es a quien va a estar observando. Adicionalmente, contiene una variable que va a permitir mantener el nombre de cada corredor de bolsa. Esto solo para los fines prácticos de este ejemplo y poder identificar en consola quién está mandando qué mensaje. El constructor de esta clase recibe la referencia de la bolsa de valores que va a estar inspeccionando y el nombre del corredor de bolsa, guardando esos valores
en sus variables locales. Del mismo modo, vemos la implementación del método actualizar, que es muy similar al método actualizar de nuestro ejemplo noticiero. En este caso, este método va a imprimir en consola una cadena con el nombre de cada corredor de bolsa y con el texto movimiento más el estado que haya cambiado en la bolsa de valores. Como se puede observar, la implementación es muy similar a la implementación del ejemplo anterior. Finalmente, en la clase de prueba de este ejemplo, podemos ver que en el constructor se crea una instancia de tipo bolsa de valores y 3 corredores de bolsa, cada uno con un nombre y un banco en particular. Estos 3 observadores se van a agregar a la bolsa de valores. Finalmente, vemos una serie de movimientos desde la clase bolsa de valores que representan cambios en su estado. El primero de ellos indica el precio del dólar americano. Una vez que hay un cambio en este estado, se notifica directamente a todos los corredores de bolsa, es decir, los observadores de esta clase. Más adelante vemos otro cambio en el estado de la bolsa de valores y obviamente la llamada al método notifica para indicar a todos los observadores de esta bolsa de valores que hay un nuevo cambio para que hagan la actualización pertinente. En este ejemplo, vemos que adicionalmente a los 3 observadores que ya se habían registrado, se registra un cuarto, ya que hay que recordar que en cualquier momento se pueden agregar o remover observadores. Una vez que se crea la instancia de este nuevo observador, podemos ver cómo se agrega a la lista de observadores de la clase bolsa de valores. Se puede observar un tercer cambio en el estado de la bolsa de valores. Este cambio tendrá que ser notificado también a todos los observadores de esta clase para que registren el cambio. Finalmente, podemos ver que el método main de esta clase solamente crea una instancia anónima para poder ejecutar el programa. Vamos a ejecutar nuestro programa para ver cuál es la salida en consola de este ejemplo. Como podemos observar, inicialmente aparecen 3 observadores, Fernanda, John y Sofía, mismos que son los 3 observadores registrados inicialmente. Cuando ocurre el primer cambio en el estado de la bolsa de valores, todos ellos son notificados de que ha habido un cambio y cada uno de ellos le solicita de manera independiente a la bolsa de valores que les devuelva el estado actual. Una vez que obtienen cuál ha sido el estado actual, en este caso un movimiento de la bolsa de valores, la imprimen en consola. Posteriormente podemos ver el segundo cambio en el estado de la bolsa de valores y que los 3 observers iniciales son notificados de este cambio. Cada uno de estos observers imprime una cadena diferente en consola conteniendo su nombre. Una vez que se registra un cuarto observador, es decir, un cuarto corredor de bolsa, cuando ocurre el tercer cambio en el estado de la clase bolsa de valores, la notificación le llega a todos los observadores. De esa manera, el objeto bolsa de valores es observado, en este caso, por 4 observadores, y cualquier cambio en el estado se les puede notificar a toda la lista de los observadores para que hagan algo en cuestión. Así es como trabaja el patrón de diseño Observer. Realmente es muy sencillo de implementar y muy útil para cuando deseemos estar inspeccionando los cambios en una clase determinada. Como una referencia adicional, te invito a que revises el libro Patrones de Diseño creado por estos 4 autores, conocidos en el mundo del desarrollo de software orientado a objetos como el Grupo de los 4 o por las iniciales en inglés GOF, uno de los libros obligados para quien desea aprender más acerca de patrones de diseño de software. Te invito a que lo revises. Como nos pudimos dar cuenta, este patrón de diseño realmente es muy útil, por lo que aprender a cómo implementarlo resulta sumamente importante para el desarrollo de software orientado a objetos. Este es el patrón de diseño Observer. Nos vemos en la próxima.